Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a profundizar en una parábola muy conocida, la parábola del sembrador, relatada en Mateo 13:3 al 9. Esta parábola no solo aparece en Mateo, sino también en Marcos 4:3 al 20 y Lucas 8:4 al 15, mostrando su importancia en los evangelios. A través de esta parábola, Jesús nos enseña verdades profundas sobre cómo recibir y responder a la palabra de Dios. Al entender este mensaje, podemos aprender a cultivar un corazón receptivo y fructífero. Quédate hasta el final y recorramos juntos los versículos de sabiduría que nos trae Jesús en su palabra viva. Empecemos. Vamos a leer la parábola directamente de la Biblia. Empezaremos con el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 3 al 9. Ese mismo día, salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Una gran multitud se reunió a su alrededor, de modo que él subió a una barca y se sentó. Toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les habló muchas cosas, en parábolas, diciendo: El sembrador salió a sembrar. Mientras iba sembrando, parte de la semilla cayó junto al camino, y llegaron los pájaros, y se la comieron. Parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero otras semillas cayeron en buen terreno, donde produjeron una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 por uno. El que tenga oídos, que oiga. El sembrador en la parábola representa a Jesús mismo, o a cualquier mensajero de la palabra de Dios. El acto de sembrar es una acción intencional y generosa. El sembrador no discrimina el tipo de suelo, simplemente esparce la semilla. Esto nos recuerda que la palabra de Dios es para todos, sin excepción. Pensemos en nuestras vidas. ¿Estamos siendo generosos al compartir la palabra de Dios con otros, sin importar las circunstancias? En Mateo 13:4, dice: Mientras iba sembrando, parte de la semilla cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. El camino representa corazones endurecidos, donde la palabra de Dios no penetra. Los pájaros que se llevan la semilla representan al maligno, quien roba la palabra antes de que pueda arraigarse. En la vida diaria, esto puede suceder cuando escuchamos un sermón o leemos la Biblia, pero nuestras preocupaciones o distracciones nos impiden realmente absorber el mensaje. Entonces, no permitamos que las distracciones de la vida cotidiana nos roben el mensaje y la palabra de Dios. En Mateo 13:5-6 leemos: Parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. La tierra pedregosa simboliza a aquellos que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces profundas. Cuando enfrentan problemas o persecuciones, rápidamente se apartan. En nuestra vida, esto puede suceder cuando nuestra fe es superficial. Por ejemplo, asistimos a la iglesia y nos sentimos emocionados, pero no profundizamos en la lectura de la Biblia o la oración. Por estos, debemos estar cultivando una fe profunda y resistente a través de la oración. Mateo 13:7 dice: Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Los espinos representan las preocupaciones de esta vida y el engaño de las falsas riquezas. Estos factores pueden ahogar la palabra de Dios, impidiéndonos ser fructíferos. En nuestras vidas, esto puede manifestarse cuando estamos tan enfocados en nuestras carreras, en hacer dinero o en nuestros problemas personales, que no dejamos espacio para la palabra de Dios. Preguntémonos ahora: ¿qué espinos están ahogando la palabra de Dios en nuestras vidas y cómo podemos eliminarlos? Finalmente, en Mateo 13:8 leemos:
Pero otras semillas cayeron en buen terreno, donde produjeron una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 por uno. La buena tierra representa un corazón que escucha, entiende y actúa según la palabra de Dios. En nuestras vidas, esto significa estar abiertos y receptivos, permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestras acciones y pensamientos. Ahora permite que la palabra de Dios eche raíces profundas en tu corazón y produzca frutos abundantes. Jesús explicó la parábola a sus discípulos en Mateo 13, 18, 23. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución por causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. La semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha, al 100, al 60 y al 30 por uno. Jesús nos muestra que el sembrador es el mismo, y los diversos suelos representan los diferentes estados del corazón humano frente a su mensaje. Como creyentes de la palabra, somos llamados a ser sembradores también. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios con otros, sabiendo que no todos recibirán el mensaje de la misma manera. Ahora pensemos, ¿estamos siendo fieles sembradores de la palabra de Dios en nuestras comunidades? En Mateo 13:19, Jesús dice, «Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El maligno arrebata la palabra de aquellos que no la comprenden. Esto puede suceder cuando estamos distraídos o no prestamos atención a la enseñanza bíblica. En nuestra vida diaria, podemos luchar contra esto dedicando tiempo a estudiar y meditar en la palabra de Dios. Preguntémonos, ¿estamos permitiendo que el enemigo nos robe la palabra por falta de comprensión? En Mateo 13, 20, 21, Jesús explica, «La semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución por causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. La tierra pedregosa simboliza la superficialidad en la fe. Aquellos que no profundizan sus raíces en la palabra no pueden soportar las pruebas. En nuestra vida diaria, debemos profundizar nuestra fe a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunidad cristiana. Preguntémonos, ¿de qué manera estamos cultivando una fe que pueda soportar las pruebas y tribulaciones? En Mateo 13:22, Jesús dice, «La semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto». Los espinos son las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas. Estas cosas pueden ahogar la palabra de Dios y hacerla infructuosa. En nuestra vida diaria, esto puede significar que estamos demasiado ocupados con nuestras carreras, dinero o problemas personales, que no dejamos espacio para la palabra de Dios. ¿Sabes qué espinos están ahogando la palabra de Dios en tu vida y cómo puedes eliminarlos? En Mateo 13:23, Jesús dice, «Pero la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha, al 100, al 60 y al 30 por uno». La buena tierra representa un corazón que escucha, entiende y actúa según la palabra de Dios. En nuestras vidas, esto significa estar abiertos
y receptivos, permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestras acciones y pensamientos. Preguntémonos, ¿estamos permitiendo que la palabra de Dios eche raíces profundas en nosotros y produzca frutos abundantes? Reflexionemos sobre qué tipo de suelo somos. ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios eche raíces profundas en nuestras vidas? Realicemos una autoevaluación sincera. ¿Somos como el camino, la tierra pedregosa, los espinos o la buena tierra? Identificar nuestro estado actual es el primer paso para permitir que Dios trabaje en nosotros. Ahora pensemos, ¿qué cambios necesitamos hacer para ser buena tierra? Para ser buena tierra, necesitamos preparar nuestro corazón a través de la oración, el estudio de la Biblia y la meditación en la palabra. La oración nos conecta con Dios y nos ayuda a discernir su voluntad. El estudio de la Biblia nos proporciona conocimiento y comprensión profunda de la palabra de Dios. La meditación nos permite internalizar y aplicar la palabra en nuestra vida diaria. Es necesario que dediquemos tiempo a diario a estas prácticas espirituales para preparar nuestro corazón. No seamos superficiales en nuestra fe. Profundicemos nuestras raíces para que podamos resistir las pruebas y las dificultades. Esto implica un compromiso constante con Dios y una búsqueda intencional de su presencia. Podemos hacerlo a través de la oración diaria, el estudio bíblico en grupo y la participación activa en la comunidad de fe. Reflexionemos. ¿Estamos haciendo esfuerzos para profundizar nuestra relación con Dios? Identifiquemos y eliminemos las distracciones y preocupaciones que ahogan la palabra de Dios en nuestras vidas. Esto puede significar reordenar nuestras prioridades, alejarnos de actividades que no edifiquen nuestra fe y dedicar más tiempo a las cosas de Dios. Pensemos en nuestras rutinas diarias. ¿Qué actividades o preocupaciones están interfiriendo con nuestra relación con Dios? ¿Cómo podemos ajustar nuestro tiempo y enfoque para darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas? La buena tierra produce fruto con perseverancia. Es crucial ser constantes en nuestra fe y no desanimarnos fácilmente. La vida cristiana es una carrera de larga distancia, no una carrera de velocidad. Debemos mantenernos firmes y perseverar, incluso cuando enfrentamos desafíos y obstáculos. Reflexionemos. ¿Estamos demostrando perseverancia en nuestra fe? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra resistencia espiritual? Los frutos espirituales pueden ser evidentes en nuestras acciones. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad y más. Estos frutos son una evidencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando permitimos que la palabra de Dios transforme nuestro corazón, nuestras acciones reflejarán su amor y gracia. Preguntémonos, ¿estamos produciendo frutos espirituales que beneficien a los demás y glorifiquen a Dios? En conclusión, la parábola del sembrador nos desafía a evaluar y preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Hagamos un compromiso hoy para ser buena tierra y permitir que la palabra de Dios produzca una cosecha abundante en nuestras vidas. Busquemos maneras prácticas de aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria, ya sea a través de la oración, el estudio de la Biblia o el servicio a los demás. No olvides suscribirte a nuestro canal, déjanos un like y comparte este contenido para esparcir el mensaje en la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga y que su palabra encuentre buena tierra en cada uno de sus corazones. Nos vemos en nuestro próximo video.